Buenas tardes, querida comunidad, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Jara. Hice el cursillo número 100 de la Diócesis de Resistencia en el año 2011, felizmente casado con Lorena, y juntos conformamos una familia que se compone también de dos hermosos hijos que tenemos, Victoria de 17 años y Santiago de 7 añitos. Como decía Eduardo Bonín, soy un aprendiz de cristiano. Y en esta oportunidad voy a hablar de las actitudes del cursillista. Y podemos decir que uno de los frutos directos de vivir una experiencia con Dios es la generación en las personas de nuevas actitudes. Son los caminos que utiliza el Señor para ir señalando su voluntad para con nosotros, es decir, su proyecto. Las actitudes son las disposiciones interiores, los llamados, emociones interiores, las respuestas interiores, los dinamismos interiores, la lógica interior, emergente del encuentro. Todo lo cual supone la presencia de alguien que penetra y mueve desde nuestro interior profundo toda nuestra vida. En un cursillo vemos que Dios nos llamó a la vida para siempre. Nos dio su gracia, nos muestra su acompañamiento hasta el final. Frente a este escenario, decimos, ¿cuáles son mis respuestas? Los movimientos interiores de mi corazón. ¿Cuáles son mis disponibilidades? Estas son las actitudes que son la fuente viva e inagotable de nuestra misión apostólica y de nuestro testimonio. Cursillo no nos carga de nuevas responsabilidades, sino que nos abre a nuevas posibilidades. Esas posibilidades son nuestras actitudes renovadas. Más allá de nuestras posibilidades está la fuerza que le da origen, y esa fuerza interior es la presencia y acción de Dios en quien yo confío. Ese ardor, ese fervor, ese fuego que sale, que emerge de nuestro corazón, que sentimos cuando nos encontramos con Dios en esos 3 días, son fruto de nuestras actitudes frente al anuncio que nos interpela. Las actitudes hacen que las personas estén pendientes, atentos al otro y del otro. Podemos decir que las actitudes que vamos tomando a lo largo de la vida frente a los acontecimientos y a las circunstancias a las que tenemos que enfrentarnos son una respuesta concreta de nuestra personalidad ante esos acontecimientos y circunstancias. De modo que la personalidad es esa facultad de ser siempre uno mismo, aunque sea distinta la circunstancia. Se va forjando con la existencia, permanece en disponibilidad y cuando llega la oportunidad se manifiesta en una actitud concreta, con eficacia. En la conformación de esa personalidad sabemos que intervienen diferentes factores que nos ayudan a entender, finalmente, cuáles son las raíces de nuestras actitudes. La genética, el medio ambiente, la inteligencia, la voluntad, la libertad y finalmente la gracia. Todos estos factores forman una síntesis armónica y única que es la realidad de cada uno como persona, que somos única e irreemplazable. Desde esa perspectiva, en relación con la persona, podemos plantear una primera definición de actitud, que decimos que es una respuesta visible y eficaz que damos como persona ante una situación determinada. Pero podemos intentar ampliar esta definición desde una mirada originaria que generan esas actitudes. Son disposiciones, llamados, respuestas, mociones interiores que se originan como consecuencia de la experiencia de Dios que vive en cada una de las personas. La experiencia del amor de Dios a través de los acontecimientos, llámese grandes o pequeños, de la propia vida, movilizan desde el interior profundo las potencias del alma, generando estas disposiciones, llamados, respuestas, que son las actitudes, las cuales a su vez fecundan en las acciones apostólicas propias de nuestra misión en este mundo. A partir de entonces, de la percepción clara del amor de Dios,
En la vida de la persona se generan y alimentan las actitudes como la alegría, el gozo, la paz, la consolación, el discernimiento, el testimonio, que son propias de nuestras sensibilidades. Y también la humildad, el perdón, el acompañamiento, la amistad, el agradecimiento, la piedad, el estudio, la acción, la transmisión, la escucha propia de nuestra efectividad. Todo este cuadro de actitudes impactan invariablemente y de manera positiva e inmediata en la calidad de las relaciones interpersonales, en la riqueza creciente y armónica de la vida en compañía. De este modo estamos en el núcleo de la finalidad de la experiencia del cursillo. Las actitudes generadas a partir de la experiencia divina son siempre previas y motores de las acciones apostólicas. Vamos a ver a lo largo del Evangelio diferentes secuencias: búsqueda, experiencia de Dios, encuentro con Jesús, nuevas actitudes, decisiones y acción apostólica. Veamos ahora algunas actitudes de nuestro cursillo. El triple encuentro. Verdadera experiencia de Dios, que genera en el interior profundo de las personas, a medida que se va viviendo los 3 días, actitudes de aceptación, de alegría, de paz, de perdón, de amistad, de piedad, estudio y de acción, de apertura, de docilidad, a partir de los cuales el Señor los llama a dar frutos y en abundancia en sus ambientes. Acompañamiento al hermano, actitud de pastor que siempre va en búsqueda de la oveja que está perdida o caída al borde del camino, como decimos. La mentalidad, edificación permanente de una plataforma de nuevas actitudes, desde la cual se puede pensar, amar y hacer de manera distinta y creativa. Testimonio, actitud permanente de querer comunicar al otro su propia experiencia del amor de Dios que genera y alimenta la transformación de su persona. La piedad, el estudio y la acción, actitudes básicas de la vida cristiana que permite superar el estrecho marco del hacer propio, hacia una mirada plena y distinta de posibilidades para cada uno, a cargo del Señor. En las escuelas, actitudes permanentes de los dirigentes de cuidado fiel y de expansión del carisma de cursillo. Todo en cursillo se dirige a crear las mejores condiciones para que el espíritu genere y alimente en la persona las actitudes que llevan a una vida feliz. Más cercano a nuestro quehacer apostólico propio, podemos relacionar el papel de nuestras actitudes a lo largo de la experiencia que se vive. La verdadera acción de precursillar pasa por lo que somos frente a los demás, no por lo que hacemos o tenemos, como decía Piqui en una escuela, en un encuentro, que tu postcursillo sea el precursillo de tu ahijado. Es decir, que cuando nuestra actitud es cristiana, o sea, nuestra identidad, se hacen visibles para los que nos rodean, estamos a un paso de que nos pidan una ficha, sin persecución nuestra. Nuestra perseverancia como testigos del amor de Dios en el mundo tendrá la duración que nuestra identidad basada en nuestras actitudes se mantenga, por obra del Espíritu, firme y explícita frente a los demás. Nuestras actitudes en el acompañamiento durante y después de cursillo, en las reuniones de grupo, en las ultrellas, en las escuelas, en los rollos que nos hablaron la semana pasada, Lore, Fercho y Chiri, nos hicieron ver 3 temas que son la persona, la libertad y la amistad. Nos explicaron y nos hicieron ver que esto hace al método de cursillo en un sentido fundamental, que debemos trasladarlo a nuestra vida con nosotros mismos, con Dios y la comunidad. Todo está concatenado con las actitudes del dirigente, que debe llevar como forma de vida
ante las distintas circunstancias que nos tocan vivir, y que no se trata de hacer las cosas simples, sino tener actitudes simples, verdaderas, criteriosas, libres. ¿Y cómo somos libres? Cuando decimos y hacemos lo que sentimos. Hagamos memoria aquello que tuvimos la gracia de integrar un equipo de cursillo. ¿Cómo fueron mis actitudes cuando todo comienza con un llamado? Ese hermano o esa hermana que como comunicadora nos dice, Dios te convoca, te llama a integrar un equipo, nos tiemblan las piernas y comienza ese camino junto a Él y los hermanos que también fueron llamados por el Señor, y comienzan los rodajes. Con ese espíritu de alegría y de gozo, para ver y escuchar lo que Dios nos tiene preparado. Luego llega ese jueves tan esperado para conocer a esas nuevas personitas que nos puso Dios en el camino. Para que ellos vivan lo que nosotros en algún momento tuvimos la gracia de poder vivirla. El inmenso amor de Dios en esos 3 días. Y así da comienzo Cursillo, que es el momento tan esperado por todos para con la más absoluta sencillez esos hermanos vivan ese triple encuentro. Y acá voy a hacer referencia a una anécdota de Eduardo, que me llamó la atención y me gustó compartirla con ustedes. Dice que una vez le preguntaron a Eduardo cuál debía ser la función del dirigente dentro de un cursillo. Entonces Eduardo lo miró a esa persona que le preguntó de esa forma, y con esa tranquilidad que lo caracterizaba en dar respuestas simples, hacer todo simple, sencillo, les dijo, no estorbar. ¿Y a qué se refirió con no estorbar, con dar esa respuesta? ¿Qué quiere decir no estorbar a la acción del Espíritu? Es decir, que la libertad del hombre se encuentre con el amor de Dios. Ahora, estas son respuestas que nosotros como dirigentes vamos a ir desarrollando a medida que vamos profundizando en el método, en el carisma de Cursillo. Como decimos siempre, nadie puede amar lo que no conoce. Con ese mismo criterio y actitudes debemos ir a nuestra reunión de grupo, a una escuela, a una ultrella, a todo encuentro con un hermano. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que lo bonito del cristiano es que Cristo se llama Jorge, se llama Carlos, se llama Néstor, porque es la cara de Cristo multiplicada en el prójimo. Al hablar de testigos, decimos que deben caracterizarse con la cercanía, el servicio, la coherencia de vida, que son actitudes que le dan autoridad apostólica al cursillista. Podemos pensar cuáles son las actitudes de Dios para con nosotros. Él nos acepta primero, nos perdona primero, nos ama primero, confía en nosotros primero. Solo nos queda dejarnos capacitar por Él para tener iguales actitudes para con nosotros mismos y para con todos los hombres, cercanos o alejados. Por todo esto que estamos charlando, nos lleva a reflexionar lo que viene impulsando el Papa Francisco por estos tiempos, por el cual insiste en un renovado entusiasmo, un nuevo fervor y coraje evangélico, la salida de sí mismo, la alegría y la ternura, que no son otra cosa que la invitación a nuevas actitudes brotadas desde el Espíritu, como nuevos caminos para afrontar con eficacia el anuncio evangelizador. Quisiera cerrar con un pensamiento de Jesús Valls, refiriéndose a este tema tan actual. A todo esto nos llama Jesucristo. El cristianismo no es un conjunto de normas, sino una actitud frente a la vida.
La actitud se refleja en la acción de cada uno y la verdadera acción de Jesús consiste en aquella gracia que nos hace naturalmente capaces de amar. El cristianismo es la actitud de amar. Es una opción por el amor. La resurrección de Jesucristo en cada uno de nosotros es poner esa actitud de amar en el eje de nuestro ser, en el eje de nuestro comportamiento y como pilar del proyecto de nuestras vidas. Y quiero compartir algo también que leí de Eduardo, que me gustó mucho, para ir cerrando este momento. Y dice: lo que esculpe a la persona no son las acciones que realiza, sino la actitud que le produce y la reacción que le causa el tropezarse con alguna imposibilidad. Pues no hay duda ninguna de que el hombre es más hombre por la actitud que sabe adoptar ante lo que no puede hacer, que por lo que ha hecho o por lo que hace. De colores, hermano.